con Dios. Arranquemos entonces leyendo el libro de Génesis capítulo 29, una historia realmente interesante. Jacob siguió su camino y llegó a la tierra de los orientales. Se fijó y vio en el campo un pozo. Cerca de él había 3 rebaños de ovejas porque de ese pozo bebían los ganados. Una piedra muy grande tapaba la boca del pozo. Cuando todos los rebaños se reunían, se removía la piedra que tapaba el pozo y se daba de beber a las ovejas. Después se volvía a poner la piedra sobre la boca del pozo. Jacob les dijo: hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y ellos respondieron: somos de Harán. Les dijo entonces: ¿conocen ustedes a Labán, el hijo de Nahor? Y ellos dijeron: sí, lo conocemos. Jacob les dijo: ¿se encuentra bien? Y ellos contestaron: él se encuentra bien. De hecho, aquí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces él dijo: como pueden ver, aún es muy de día. Todavía no es tiempo de recoger el ganado. Denles agua a las ovejas y llévenlas a los pastos. Pero ellos le respondieron: no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños. Entonces se quitará la piedra de la boca del pozo y les daremos agua a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues ella era la pastora. Raquel era hija de Labán, hermano de la madre de Jacob, y el rebaño era de Labán. Cuando Jacob vio a Raquel, se acercó y removió la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño. Luego besó a Raquel y sin más se echó a llorar. Entonces Jacob le dijo a Raquel que él era sobrino de su padre, pues era hijo de Rebeca. Ella corrió entonces a dar esa noticia a su padre. Al oír Labán estas noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente tú eres de mi propia sangre. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Entonces Labán le dijo a Jacob: ¿vas a trabajar para mí de balde solo porque eres mi sobrino? Dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella presencia y era de hermoso parecer. Jacob se enamoró de Raquel y dijo: por Raquel, tu hija menor, yo te serviré 7 años. Y Labán respondió: es mejor que te la dé a ti y no a otro hombre. Quédate conmigo. Así fue como Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero les parecieron unos cuantos días porque la amaba. Un día Jacob le dijo a Labán: mi plazo se ha cumplido, dame a mi mujer para unirme a ella. Labán juntó entonces a todos los varones de aquel lugar y ofreció un gran banquete. Cuando llegó la noche, Labán tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob y él se unió a ella. Además, Labán le dio a su hija Lea por criada a su sierva Silpa. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que estaba con Lea. Así que le dijo a Labán: ¿qué es lo que me has hecho? ¿Acaso no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió: aquí no acostumbramos dar a la hija menor antes que a la mayor. Cumple esta semana y se te dará también a la otra si trabajas para mí otros 7 años. Jacob lo hizo así. Cumplió aquella semana y Labán le dio a su hija Raquel por mujer. A su hija Raquel, Labán le dio por criada a su sierva Bilhá. Y Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea y trabajó para Labán 7 años más. Y aquí vemos un relato que al leerlo decimos: qué difícil de creer. ¿Cómo es posible que una persona trabaje y se comprometa con alguien y luego le cambien la esposa? Pero aquí estamos hablando también de que el estafador ahora era el estafado y ahora había tomado de su propia medicina. Pero justamente Jacob regresa a la tierra de su mamá Rebeca, a la tierra de su abuelo Abraham, y aquí se encuentra con la mujer con la cual se enamora. Y él venía de un lugar donde era, pues, de alguna manera no tenía mucho que trabajar, tenía bastantes empleados, pero ahora le tocaba trabajar y le tocaba que tomar un poco de su propia medicina. Totalmente, es interesante porque aquí vemos cómo funciona otra vez, o vamos a comenzar a estudiar y a entender cómo es esto de la siembra y la cosecha, porque uno a veces siente que es algo muy concreto. Aquí fue algo que fue muy espiritual, porque él hizo ciertas acciones, tomó ciertas decisiones en su momento y no fue rápido. Sí. No fue como que al día siguiente lo estaban engañando, sino pasó un tiempo cuando él comenzó a ver el efecto de esas decisiones que había tomado de usurpar y de engañar para tomar una primogenitura, luego una bendición, y ahora cómo está esto revirtiéndose y estaba en un ambiente donde había mucho engaño y él comienza a sufrirlo.
Así es. Y a mí me sorprendió, leyendo también el capítulo anterior, él recibe una palabra y una promesa de parte de Dios. Dios se le aparece, digamos, se le revela en Betel y le dice, voy a tratar contigo, tienes una promesa, pero antes tengo algo que trabajar contigo, y ahora tenía él que cosechar los frutos de lo que había sembrado, Ricky. Cuando leía esto recordaba las palabras de un buen amigo que él siempre decía, Dios está más interesado en tu carácter y no tanto en tu comodidad. Y nosotros como humanos generalmente nos queremos enfocar más en lo que nos hace sentir cómodos, pero en realidad esta es una historia en la que podemos ver exactamente eso, ¿verdad? Un personaje que necesitaba pasar por un proceso, al igual que todos nosotros, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero qué fácil es leer la Biblia y juzgar uno a los personajes bíblicos. Pero nosotros somos exactamente igual. O sea, en mayor o menor manera somos un Jacob, somos engañadores, tenemos que pasar por un proceso y Dios en su misericordia entonces prepara el camino para que tengamos que pasar por ahí. Porque a Él lo que le interesa es lo que es eterno. Y eterno es el carácter que nosotros permitimos que sea formado en nosotros aquí, porque esa es la medida por la que Dios nos va a medir a nosotros, ¿verdad? Porque dice que tenemos que llegar a la estatura del Hijo de Dios, ¿verdad? La estatura del varón perfecto. Entonces, en realidad es lo que pasa con Jacob. Sale de esa comodidad, como decían, acostumbrado a tener muchos sirvientes, a tener personas que lo atendían, a llegar a un lugar donde ser pastor, yo le digo algo, suena muy romántico ser pastor de ovejas, pero no es fácil. Es muy demandante y requiere de muchísimo compromiso y de mucha responsabilidad. Entonces pasa por todo este proceso y por eso es que es interesante, porque Dios lo hace porque lo amaba. No era un castigo necesariamente, sino que era porque lo amaba. Y solo quiero decir algo. Me gusta tanto cuando hace esa aclaración en la Biblia, porque dice que cuando trabajó 7 años por Raquel, dice que le pareció, pero le parecieron unos cuantos días porque la amaba. Y veo el poder que tiene el amor, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enamorados de nuestra futura esposa, de nuestra esposa, de alguien aquí en la tierra, uno no halla el momento para estar con esa persona y el tiempo se pasa rápido. Y digo, es un detalle tan lindo que nos presenta la Escritura que a mí siempre me llena el corazón. Y ¿sabes algo que me quedé pensando? Era 7 años, 84 meses, salario mínimo en Guatemala podrían ser unos 400,000 quetzales lo que le costó la dote, $50,000 aproximadamente. Se suponía que la dote estaría en la mitad, ¿verdad? Sin embargo, él trabajó esos 7 años que se le hicieron pocos. Y eso que no tenía esa costumbre de trabajar y ahora le tocaba trabajar y se le hicieron muy pocos. ¿Cómo es esa cuando la motivación está ahí en el corazón? Pero también me dejaste pensando en una cosa, Ricky. Hace poco leía un libro que se llama Termina bien aunque hayas empezado mal. Y lo que vos decías, todos empezamos mal, es serio, todos venimos de diferentes contextos, pero empezamos mal. Y el libro empieza, Carlos Vélez se llama el autor, y por cierto, dice que la inspiración de este libro la obtuvo en Guatemala, él está en Estados Unidos, pero la obtuvo en Guatemala en una convención que se desarrolló acá en Guatemala en el año 2017, creo. Pero él dice, mi abuelita decía, en nuestra familia se decía, todo lo que empieza mal, termina mal. Termina mal. Pero mi abuelita decía lo contrario. Decía, todo lo que empieza mal puede ser corregido cuando vienes a Jesús para terminar bien. Y no importa cómo empezaste, no importa de verdad la situación en la que estés, puedes cambiar el rumbo de tu vida cuando volteas a Jesús y volteas con tu corazón, con tu alma y dices, Señor, no puedo en este rumbo continuar y llegar a cosechar todo esto. O puede ser que en este momento estoy cosechando todo lo que sembré mal hace algún tiempo. Sin embargo, nunca es tarde para cambiar de rumbo. Totalmente. Yo creo que ese es uno de las cosas que vamos a ver constantes en la vida de Jacob. Honestamente, él comenzó mal. Desde el nombre que le pusieron, y él ya venía con un estigma, ¿verdad? Y cómo esto, y luego las decisiones, las cosas que su madre le enseñó, las decisiones propias que él tomó, todas estas cosas se fue alejando de esa promesa que había sobre su vida, porque de hecho, él tenía la promesa de que su hermano mayor iba a servirlo, o sea, ya se sabía. No es como que para Dios hubiera sido sorpresa esto, solamente que él tomó decisiones para ayudar a Dios y hacerlo más rapidito, como muchas veces nos pasa a nosotros. Y sin embargo, aunque comenzó mal,
Dios intervino una y otra vez en su vida. De hecho, lo vemos en el desierto, luego cuando se encuentra con Labán, porque uno puede decir, a la pobre, sí le tocó duro. Pero realmente fue una condición que Dios preparó, un ambiente, un montón de situaciones que Dios preparó para tratar con el carácter de Jacob. Como dice Ricky, Dios está enfocado en nuestro interior y se enfoca en lo que va a quedar a futuro. Él la comodidad, honestamente, no le preocupa. O sea, a él no le preocupa nuestra felicidad inmediata, nuestra comodidad inmediata. Y aún así vemos destellos de cómo Dios permite que disfrutemos de la vida cuando él se encuentra con Raquel. A mí lo que me conmueve es cuando la ve y la besa y llora. Digo yo, wow, sí, qué escena tan romántica esa, ¿verdad? ¿Cómo pudo haberla visto? Yo no me recuerdo que haya llorado cuando me diste el primer beso. Porque Eso no me acuerdo. No me viste, porque no me viste bueno. después. Ajá. Pero sí es sumamente romántico. No, es impresionante. Y es que es lindo, y saben que es interesante porque cuando nosotros pensamos en desarrollar carácter y en eso que estamos hablando, muchas veces nosotros digamos con el Señor, le decimos, Señor, yo quiero que me hagas paciente. Señor, yo quiero que me hagas amoroso. Señor, yo quiero que me... Y Dios dice, de verdad, ala, qué lindo, ¿verdad? Vamos a pasar por un proceso. Y generalmente nosotros oramos creyendo que Dios nos va a dar así como por arte de magia. A ver, paciencia, aquí está, ¿verdad? Sí. ¿Querés aprender a ser honesto? ¡Pum! Pero en realidad Dios lo que permite son situaciones adversas, porque siempre son contrarias para que nosotros podamos desarrollar el carácter que Dios quiere desarrollar en nosotros. Entonces, entendiendo eso, es eso. Jacob sufría, ¿verdad? Vamos a decir, sufría ese problemita del engaño. Ajá. Tenía que llegar y encontrarse con un engañador que era peor que él, Ajá. para que él llegara a detestar el engaño. Porque es interesante cómo es eso, ¿verdad? Cuando se habla de Jacob anteriormente, Esaú es lo que dijo de Jacob, es que es un engañador, ¿verdad? Es que me engañó. Y llega él más adelante, se topa con Labán y después dice, Me has que engañado. me has engañado, sos un engañador. Entonces tuvo que enfrentarse con su espejo, ¿verdad? Con algo adverso para poder decir, ala, qué espantoso es el engaño, ¿verdad? Ajá. Yo tal vez no lo había visto, pero ahora que me lo hicieron a mí, porque ¿cómo es eso? Ahora uno puede hacer algo, pero cuando se lo hacen a uno, en ese momento donde uno dice, esto es horrible, pues, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Cuando le pedimos al Señor, solo estemos preparados, ¿verdad? Ajá. Para que el Señor verdaderamente pueda ayudarnos a pasar por un proceso y salir diferentes más adelante. Y yo me imagino llegar con Labán, ¿verdad? Y darse cuenta de una persona, no sé cómo lucía, pero yo me lo imagino de una manera, y que se interesó tanto en él, porque ni modo, era el heredero y tenía de sí una gran fortuna. Sin embargo, amigo, lo que queremos dejar en su corazón esta mañana es, puede ser que yo me esté dando cuenta en este momentito de que estoy cosechando los frutos de algo que sembré mal, porque me encontré en una situación, digo, ¿cómo es posible que me hayan engañado? ¿Cómo es posible que me hayan mentido? Y después darme cuenta que yo también he engañado y también he mentido, o también he hecho varias cosas que el día de hoy pues lastiman o me lastiman. En el nombre de Jesús queremos desafiarte a pensar, el Señor no te condena, pero sí permite este momento de reflexión para decirte, ven a mí, ¿verdad? En mí vas a tener un futuro diferente porque mis planes para ti son de bendición y son de bien para ti. Y por supuesto, si yo fumé mucho y estoy enfermo, tengo esa consecuencia de lo que sembré mal. Sin embargo, puedo pensar en un futuro mejor que hay detrás de mi devoción al Señor. Yo puedo cambiar de dirección. Este es el mejor momento para cambiar dirección y queremos invitarte a que oremos y presentemos al Señor nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y sí, si en algún momento he estado pensando también, Dios, yo necesito más paciencia, yo necesito más amor, yo necesito llenarme de más compasión. Sí, Señor, permíteme obtener ese fruto y permíteme también reflexionar en qué estoy haciendo mal. En el nombre de Jesús queremos bendecirte. Yo quiero pedirle a Evelyn si nos puede guiar en oración. Claro, claro. Oremos y pidamos esto. Señor, nos presentamos delante de ti. Ponemos delante de ti esa siembra que hemos hecho y nos arrepentimos si ha sido una mala siembra. Y te pedimos que hoy tú vengas a cambiar eso que inició mal, aquello que yo sembré mal, algo que alguien más sembró en mi mal, y lo ponemos delante de ti pidiéndote que tú hagas una bendición a raíz de esa maldición y podamos nosotros ahora tener una buena cosecha a futuro. Ponemos delante de ti esto sabiendo que eres tú el que puede hacer el cambio. Te damos las gracias por esta provisión que tú has dejado para nosotros. En el nombre de Jesús,
Amén. Amén y amén. Y saben algo hermoso también de lo que usted decía ahorita, cambiar esta maldición por bendición. En el Bible Challenge tenemos justamente la lectura de hoy que habla de eso, ¿no? De las bendiciones que hay en Jesús. Sí. ¿Qué nos corresponde leer hoy, mi querido? Hoy corresponde leer Deuteronomio 26, 27 y 28 y la verdad es que es una escritura linda y con Evelyn platicábamos hoy en la mañana, aunque suene un poco extraño, pero hoy en la mañana, o sea, muy de Muy mañana. temprano. Platicábamos acerca de Deuteronomio 28 porque nos gusta siempre leer y leer la parte de las bendiciones. Pero qué duro es leer lo que viene después de las bendiciones cuando nosotros decidimos desobedecer. Y entonces creo que nos pone en perspectiva lo importante que es no solo que es, o sea, obedecer al Señor por amor y poder obtener todas esas bendiciones, pero recordarnos siempre que hay una cosecha cuando nosotros desobedecemos. Sí. Y cuando uno lee la segunda parte de Deuteronomio 28, uno se asusta. Ustedes, por lo menos a mí me asusta y lo hablábamos con Evelyn. O sea, las bendiciones son lindas, pero lo que viene después, si no obedecemos, si no nos acercamos al Señor, es tremendo, ¿verdad? Es terrible las maldiciones que Dios nos deja plasmadas, no porque Él nos maldiga, Sí. sino porque es una elección la que hacemos. Obedezco, recibo esto, desobedezco, recibo esto. El libro de Deuteronomio realmente es interesante e importante. Esta porción es Sí. hermosísima y justo aquí dice consecuencias o fruto de la desobediencia, así lo titula en esta versión, pero solo queremos dejarte con esto en tu corazón. Acontecerá que si oyeras atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner en práctica todos sus mandamientos, yo te prescribo hoy también que el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y bueno, habla una cantidad de bendiciones para tu vida que están disponibles para ti. Toma las bendiciones, el Señor quiere bendecirte, pero son bendiciones consecuencia o fruto de la obediencia. Bueno, estamos dando gracias a Dios porque hoy iniciamos una nueva semana. Gracias a Dios, hoy es lunes. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el siguiente segmento, aprendiendo más de sembrar para cosechar. Gracia y misericordia es el incesable amor de Dios que nunca se da por vencido. El amor, más que amor. Vamos entonces ahora a encontrar aquí a Jacob arrancando una nueva etapa en su vida y el autor nos comienza a narrar el tramposo engañado. He tenido algunas discusiones con la báscula. Veo el número y refuto. No puede estar en lo correcto. Eres inexacta. Me estás sobrepesando. No soy tan pesado. Te equivocas. Yo he pasado por ahí. La báscula, sin embargo, nunca responde, permanece muda, no se defiende, no sirve de nada discutir con ella sobre tu peso, no sirve de nada discutir con el espejo sobre tu apariencia. Aún así, yo lo hacía. Tenalín comentó sobre mi calvicie. No sabía que la padecía. Y yo no sé por qué a mí me toca seguir con la lectura después de lo que acaba de leer Anne. Pero dice, aparentemente se estaba extendiendo en mi cuero cabelludo años antes de que yo lo notara. Gracias a mi querida y observadora esposa, ya no ignoro este problema, dice el autor. Corrí al baño y sostuve un espejo de mano para poder ver la parte posterior de mi cabeza. Ahí estaba, asentada como una kippah. ¿Has visto a los monjes que se afeitan un círculo del tamaño de un platillo en la cabeza? Pues yo ya calificaba para eso. Le expresé mi disgusto a los espejos. Deben estar equivocados. No obtenía ninguna respuesta. Ellos, como la báscula de baño, son inmunes a las objeciones. Así es el radar de la policía. Eso no puede ser cierto, oficial. No estaba acelerando. El radar dice lo contrario. Nada que discutir. Caso cerrado. No se permite objeción. Es difícil negar la verdad cuando te mira directamente a la cara. En el caso de Jacob, Dios le hizo enfrentar los hechos en la lejana tierra de Harán. Verás que su estancia de 20 años allá es una de las historias más curiosas, entretenidas y fascinantes de la Biblia. ¿Puede un hombre casarse con una mujer mientras cree que se casa con otra? ¿Alguna vez un estafador sería estafado por otro estafador? Antes de seguir a Jacob a Harán, ten en cuenta que él participó en la mayor promesa del cielo, el advenimiento de Jesús a la tierra. 2 generaciones antes, Dios le había hablado a Abraham, el abuelo de Jacob, y le había prometido en pocas palabras, voy a hacer algo con respecto a la miseria, la muerte y el quebrantamiento del mundo, y lo voy a hacer a través de ti y de tu descendencia. Uno de esos descendientes fue Jacob.
Sin embargo, sus antecedentes penales incluían palabras como tramposo, engañador, estafador, farsante y mentiroso. Su vida espiritual tuvo más altibajos que las montañas rocosas, pero Dios lo mantuvo en el equipo. Dios usa al hombre a pesar del hombre. Suena extraño, lo sé. Jacob parecía estar más a gusto en un casino de juego que en un santuario de una iglesia. Era un desastre este tipo. ¿Acaso no somos todos así? Como él, nuestro caminar espiritual sigue un camino torcido. Perdemos la cordura y nuestros malos hábitos echan a perder nuestras buenas intenciones y nos preguntamos, ¿acaso tiene Dios un lugar para nosotros? La respuesta a través de Jacob es sí. Nuestros fracasos son grandes, pero la gracia de Dios es mayor. Utiliza gente defectuosa. Él no nos echa fuera, aun cuando lo merecemos. Sin embargo, nos permite cosechar lo que sembramos. Las escrituras ondean esta bandera de advertencia a menudo y con gran estilo. El impío es atrapado en la obra de sus propias manos. Salmo 9:16. Pero el hombre cruel a sí mismo se hace daño. Proverbios 11:17. La perversidad de los traidores los destruirá. Proverbios 11:3. El impío caerá por su propia impiedad. Proverbios 11:5. La lista de los tales consejos sigue. El hecho de que cosechamos lo que sembramos no es un asunto menor en las Escrituras. El mal tiene consecuencias, pero también el bien. Perdonen y serán perdonados. Lucas 6:37. El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Proverbios 11:25. Jesús resumió el principio de recuperación cuando dijo en Mateo 7:2, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá. ¿Quieres que Dios derrame misericordia sobre ti con un balde? Entonces usa un balde para difundir misericordia entre los demás. ¿O prefieres una cucharita? Entonces, bueno, entiendes el punto, ¿verdad? No estoy seguro de que Jacob lo haya entendido. Para ayudarlo a aprender eso, Dios llevó a Jacob a la tierra de Labán, la región conocida como Harán. Rebeca, su madre, preparó ese viaje. Su plan era sencillo: enviar a Jacob a un lugar seguro donde pudiera quedarse con su hermano Labán mientras la ira de Esaú se calmaba. ¿Quién sabe? Es probable que mientras estuviera ahí pudiera incluso encontrar una buena joven para casarse. Jacob pensó que iba a Harán para encontrarse con su tío y casarse con una chica. Dios, sin embargo, lo envió a Harán para que usara la báscula. Era hora de mirarse en el espejo. Era tiempo de leer el radar. Era hora de que Jacob enfrentara los mismos hechos sobre sí mismo. A la tierra donde fue enviado fue donde conoció a su tío Labán. Prepárate para enfrentarte a este tipo. Era un individuo astuto, parecido en parte a Bernie Madoff, el estafador, conocido como uno de los casos más grandes de estafas en la era moderna. Su fraude alcanzó los 64 millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona. Labán era también como un Phineas Taylor Barnum. Si tienes un poco más de edad, te recordarás del circo Ringling Brothers, que luego lo adquirió. Esta persona fue recordado por sus célebres engaños en el mundo del entretenimiento. Era experto en fraudes y promotor de circo. Labán podría de inmediato ponerte un brazo alrededor de tus hombros y una mano en tu billetera. Llevaba su camisa de seda desabrochada hasta el ombligo, una cadena de oro alrededor del cuello y anillos de oro en cada dedo meñique. Su cabello estaba teñido con un tinte comprado en una tienda de comestibles y que no combinaba con sus patillas. Cuando el tío vio a su ricachón sobrino, le dio un apretón y dijo: ¡Ah, el hijo de Rebeca! Vendrás a mi tienda, vivirás en mi casa. No te faltará nada mientras estés aquí. Jacob entonces se quedó a trabajar para Labán y después de un mes de cuidar sus rebaños, solicitó permiso para casarse con Raquel. El precio típico de la novia era de 30 a 40 shekels. Dado que el salario anual de un pastor era de 10 shekels al año, lo más probable es que Jacob esperaba trabajar 3 o 4 años por la mano de Raquel. Vaya que se iba a llevar una gran sorpresa. Y aquí encontramos esa historia donde se cosecha lo que se siembra. Yo sembré engaño, puede ser que coseche entonces esta situación difícil, pero es una ley universal. Pero me gusta lo que dice: Dios utiliza a gente defectuosa, como nosotros. Dios utiliza al hombre a pesar del hombre. Dios todavía nos utiliza
Pero en este tiempo hablamos de cómo nos perfecciona, nos va puliendo, ¿verdad, Evelyn? Sí, no, y algo que yo pensaba cuando leía esto, me gusta cómo el autor dice que lo llevó a donde su tío Labán para enseñarle, no dice para castigarlo. Muchas veces nosotros asociamos la consecuencia como que es algo que Dios diseñó para que nos castigara. Y aunque ciertamente trae dolor muchas veces la consecuencia cuando es negativa, realmente Dios prepara la consecuencia para que comprendamos el concepto de justicia. Porque acabamos de aprender con Ricky y a mí realmente me dejó meditando en esto, es si no comprendemos la justicia no vamos a poder abrazar la misericordia y la gracia. Y entonces cuando Dios lleva a Jacob a estar con su tío Labán, lo que le estaba enseñando era lo que le tocaba. O sea, le dijo, tú hiciste esto es lo que te toca. O sea, le estaba enseñando, realmente era una oportunidad de aprendizaje porque estaba cosechando lo que había sembrado en su vida. Eso es justicia, literalmente, le tocó lo que había hecho, solo que cuando uno siembra, uno no siembra un frijol y cosecha un frijol, uno siembra uno y cosecha muchos. Entonces, aquí vemos esa magnificación de ese engaño por lo menos 14 veces, porque le tocó pagar 14 por lo que quería adquirir. Entonces, es importante este concepto de la consecuencia, en este caso, mala. Sí, y es bien interesante porque en realidad nosotros, como decía Anne, ahorita de recordar siempre la ley de la siembra y la cosecha, por eso es una ley, porque se da. No cambia porque yo tenga buenos deseos, no cambia porque yo, ¿verdad? O sea, solo quiera que las cosas sucedan de diferente manera. Al final es una ley. Y fíjense que Gálatas 6, del versículo 7 al 9, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y después viene un versículo que para Evelyn, para mí es muy importante, y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y yo creo que solo en estos versículos entendemos tanto acerca de la siembra y la cosecha, porque es eso, primero vamos a cosechar lo mismo que sembramos. ¿Verdad? Yo sé que suena ridículo cuando lo decimos, pero es verdad. Yo no siembro manzanas para cosechar peras. Siembro manzanas, cosecho manzanas. Y lo otro es que nos habla mucho de la perseverancia y de esperar. Y es eso, y es en el tiempo de Dios. Entonces, por eso es que Dios no podía decir así solo como, bueno, está bien, pues, Jacob. O sea, ¡pum! ¿Verdad? Ya tuviste un encuentro mío y ya cambió la cosa. No, Jacob tenía que pasar por ese tiempo y creo que en ese momento hubiera podido citar esto. O sea, no me voy a cansar, ¿verdad? No me voy a cansar porque si yo sigo en este camino, voy al final a cosechar lo que deseo. Y eso es otro principio de la siembra y la cosecha. Cuando yo veo que he estado sembrando algo que no es correcto, porque entre paréntesis digo, siempre estamos sembrando. Ajá. O sea, no se vale eso de que creo yo que a veces siembro, a veces no. Yo siempre estoy sembrando. Ajá. Lo único que puedo decidir es qué tipo de siembra voy a hacer, qué semilla voy a sembrar. Entonces, estamos sembrando y después uno dice, ok, me di cuenta, me arrepentí. Y lo que hacemos en ese momento es dejar de sembrar esa mala semilla. Ahí comenzamos a sembrar una buena semilla, pero tardará tiempo en que veamos una cosecha. A veces más, a veces menos. Entonces, a veces, se los digo porque muchas veces nosotros nos arrepentimos, cambiamos y esperamos ver resultados al día siguiente. Y entonces nos podemos decepcionar y decir, esto no sirve. Me iba mejor cuando yo sembraba mal, ¿verdad? Ajá. Es entender que comenzamos a sembrar ahora una buena semilla, pero vamos a tener que darle tiempo, esperar en Dios y vamos a comenzar a ver esa nueva cosecha y eso es algo... Qué hermoso. Yo me quedo pensando también en que cuando viene la época de sembrar maíz y se siembra un grano, pero se obtienen 3 o 4 mazorcas. Es abundante lo que nosotros sembramos y lo que vamos a cosechar. Y que Dios tenga misericordia de nuestras malas decisiones y que nos bendiga en abundancia con las buenas decisiones, pero que, como mencionaba aquí el autor, el mal tiene consecuencias, pero también el bien tiene consecuencias. De lo que estamos sembrando bien pueda tener también una multiplicación sobrenatural. Pero bueno, pensemos que algún ejemplo de lo que hemos sembrado y también cosechado, Evelyn, ¿qué se le viene a la mente? Yo pensaba, mi abuelo materno fue un hombre que sembró en mí y él me sembró en mí el hábito de la lectura. Y él comenzó a enseñarme a leer porque decía que tenía muy mala ortografía. Me decía, mi hija, si querés cambiar tu ortografía, tenés que leer. Entonces, él se invirtió en mí y sembró todos los sábados, cada 15 días, íbamos a un supermercado Guatemala a comprar una serie de libros de Topoillo. ¿En serio? Y eso era lo que él sembró en mí. Y fue generando un amor
por el hábito de la lectura, ¿verdad? Entonces, uno pensaría, mi abuelo estoy segura que tal vez no dimensionó un sábado cada 15 días llevarse a su nieta a comprar un libro. Lo que él sembró en mi vida fue el amor a la lectura. Y sabe una cosa, imagínese, tantas personas hemos sido tan bendecidos con sus recomendaciones y con los conceptos que usted ha leído. O sea, que somos bendecidos por su abuelo, ¿verdad? Así que sembró es. así. John Maxwell comenta de que su papá, o fue su abuelo, que le daba, igual, lo llevaba a comprar un libro y le decía, bueno, me lo explicas cuando lo termines de leer, y él le daba dinero. Y entonces era mientras que sembraba el hábito, ¿verdad? Entonces él dice, por eso yo leía tanto, porque me acostumbré a leer desde muy pequeño. ¿Qué te gustó? A ver, una siembra y una cosecha. Es un poco complicado pensar en una, pero digamos, algo que para mí a mí me marcó es que mi papá era una persona que para hacer favores era genial. O sea, no tenía hora, no tenía... O sea, uno llamaba a mi papá y le pedía un favor y mi papá estaba inmediatamente dispuesto a ayudar. Y es algo que él sembró en nosotros, y lo sembró de una manera es que era vívida. Entonces ahora para nosotros se ha convertido en algo que tratamos de hacer. O sea, yo he tratado de modelarlo, no le llego a la altura a mi papá, tengo que reconocerlo, pero para mí ha sido algo que ha comenzado a dar frutos, y lo veo ahora en mis hijos, ¿verdad? Y a una siguiente generación. Entonces para mí es algo que se sembró de manera muy intencional de parte de mi papá, y que ahora lo veo y digo, qué impresionante, porque yo no tengo, tal vez por naturaleza no es algo que se me dé, pero lo aprendí a través de una siembra, ¿verdad? De mi papá. Entonces, Bueno, así y de quiero verdad. decir algo, nosotros cosechamos la siembra de mi suegro. Ajá. Muchas de las cosas que él hizo por otras personas, usted llega a la ciudad donde estaba cercana, donde él trabajaba, y, usted es hijo de don Ricardito o nieto de don Ricardito a mis hijos, y ellos están cosechando lo Se que... abren puertas, Ajá. es impresionante. Mi suegro sembró en otras personas. ¡Hala, qué hermoso! Bueno, nunca es tarde para empezar a sembrar de manera buena y determinada para obtener un futuro. Yo quiero decirles algo. Muchas veces cuando nosotros iniciamos un proceso de restablecimiento de nuestras finanzas o de corrección de nuestras finanzas, nos sentimos afligidos porque tenemos un montón de deudas o situaciones que pagar, y damos los pasos de manera consistente y empezamos a pagar y sentimos que nunca vamos a salir, pero después nos damos cuenta de que Dios milagrosamente multiplica o permite que nuestras decisiones vayan generando mejores resultados. Al final logramos salir, y luego empezamos a sembrar en un ahorro y darle vuelta al concepto, es decir, en lugar de gastar antes, ahora empiezo a ahorrar. Pero recuerde eso, es un tema de sembrar para cosechar. Y si usted lo puede sembrar en sus hijos, los conceptos, mira, no te desesperes. Y ese concepto y esas palabras que te digas a ti mismo tienen que ser, sos un campeón, vas a salir adelante, no te falta mucho, ya vas a llegar, no te desesperes, que esa sea tu conversación. En Cristo Jesús nosotros tenemos esperanza, y en Cristo Jesús vamos a salir adelante. Yo también quisiera comentar, recuerdo, mi madre me enseñó temas de excelencia. Yo bendigo a mi madre porque yo igual recuerdo que me iba a sus cuadernos, que tenía una letra tan hermosa, tiene una letra tan hermosa, y me encantaba ver sus colochos en las letras. Yo no tengo esa letra igual, pero me encantaba leer, y de esa manera yo agarraba como que para estudiar y leer, y su nivel de siempre estar aprendiendo algo y siempre estar inscrita en diferentes cursos, siempre me motivó a mí también a querer aprender más. Lo que nosotros modelemos puede ser también una siembra que va a generar un fruto abundante. Y quiero pedirle a Ricky que nos guíe en oración. Guíanos en oración en este momento. Creo que es un lindo tiempo para orar. Solo quiero recordar algo. Cuando sembramos, ya dijimos que cosechamos más de lo que sembramos. Y a mí me impresiona 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad hoy, Señor, de pensar en el tema de la siembra y la cosecha. Gracias porque lo pusiste en palabras para que nosotros pudiéramos entenderlas el día de hoy, porque todos podemos familiarizarnos con una siembra y una cosecha. Pero hoy te pedimos que te reveles a nosotros, que nos muestres esos aspectos de nuestra vida donde nosotros tenemos que comenzar a dejar de sembrar lo que hemos sembrado hasta el día de hoy y comenzar a sembrar una nueva semilla. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos des el discernimiento para poder tomar esas decisiones y que lo hagamos de manera abundante. Yo te pido en el nombre de Jesús que el día de hoy tú pongas en nuestro corazón el deseo de hacerlo con pasión, con ímpetu, que podamos hacer las cosas de una manera
tan agradable a ti que podamos ver de nosotros después resultados que no solo nos bendecirán a nosotros, sino como hemos platicado hoy, bendecirán a otras personas y a muchas otras generaciones. Así que en el nombre de Jesús, hoy nos disponemos en ti para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Y regresaremos en un momentito con más. Regresamos en breve aquí con Vaya con Dios. Vaya con Dios. Precioso. Pero vamos a continuar la lectura. Lean jóvenes, lean jóvenes. Retomamos entonces la lectura donde nos hemos quedado acerca de sembrar y cosechar. Eben. Vamos a seguir con el autor y él nos dice, cosechamos lo que sembramos. De acuerdo al plan de Jacob, todo habría salido bien si su tío Labán no hubiera sido un tramposo empedernido. Raquel tenía una hermana mayor llamada Lea, que era soltera. Las escrituras dicen acerca de su apariencia. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Los ojos de Lea carecían del fuego y del brillo de los de su hermana menor. Mientras que el nombre Raquel significaba oveja, el de Lea significaba vaca. ¿Era esto un reflejo de su apariencia? Parece ser el caso, aunque Lea carecía de rasgos llamativos, los cuales palidecían ante la belleza de Raquel. Fue Raquel la que se dirigía al altar de la boda, no su hermana mayor. Labán tenía otros planes. No sé cómo decir un cambio engañoso, inesperado en hebreo, pero Labán logró el más grande de la Biblia. Cuando llegó el momento de que Jacob consumara su matrimonio, estaba tan borracho que apenas podía ver lo que estaba haciendo. Al menos esa es la mejor manera de explicar cómo cayó en las artimañas de Labán. A la mañana siguiente, con su cerebro más despejado y el vino fuera de su sistema, dio la vuelta en la cama esperando ver a su encantadora Raquel. Y Dios mío, ¡qué sorpresa! Era Lea quien dormía a su lado. ¿Recuerdas el refrán que dice un poco de tu propia medicina? Jacob recibió una cucharada. Jacob, que engañó a su padre Isaac, casi ciego en una tienda, fue engañado en una tienda cuando estaba ciego por el vino, cegado por la noche por la lujuria y ciegamente enamorado. Jacob, que con el más calculador sigilo robó lo que no podía ser devuelto, fue engañado con un matrimonio que no podía deshacer. 3. Jacob se enfadó y se resistió a la tradición de que el primogénito fuera primero. Fue víctima de la explicación de Labán de que era incorrecto dar a la menor antes que a la mayor. 4. Jacob, que se quejó con Labán, ¿por qué pues me has engañado? Usó la misma palabra que Esaú. Ya van 2 veces que me engañas. Primero me quitas mis derechos y de primogénito y ahora te llevas mi bendición. Confiado en que Jacob estaría de acuerdo, Labán se ofreció a dejar que Jacob también se casara con Raquel. ¿La condición? 7 años más de trabajo. Terminó la boda de 7 días con Lea y se casó con Raquel. Algo me dice que la segunda fiesta de bodas fue un poco más apagada. El capítulo concluye con Jacob teniendo como esposas a hermanas, una deseada, la otra no. 7 años más de trabajo por cumplir y mucho tiempo para reflexionar sobre una verdad fundamental y recurrente de las Escrituras. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. Jacob plantó semillas de engaño, cosechó el fruto del engaño, engañó a Esaú, engañó a Isaac, fue engañado por Labán. Ojalá pudiera decir que aprendió la lección. Jacob permaneció rígido e insensible. Un aprendiz lento, este patriarca, Dios le envió múltiples mensajes. Algunos llegaron en forma de bendiciones. Una llegada segura a Harán. Un rostro impresionante llamado Raquel. La capacidad de hacer el trabajo de 3 hombres y mover la roca del pozo. 7 años de servicio que se sintieron más como un deleite que como deber. ¿No podría haber interpretado Jacob esos regalos como indicaciones de que Dios estaba con él? Otras señales llegaron en forma de cargas. Su encuentro con la sabandija Labán, el intercambio de la noche de bodas, 7 años más de trabajo duro. En cualquier momento, Jacob debería haber mirado hacia arriba. ¿Estás tratando de decirme algo, Dios? Dios le dio muchas oportunidades para aprender la lección y cambiar su manera. Pero nunca lo hizo. Increíble. Y aún más increíble, Dios nunca se dio por vencido con él. Él nunca se alejó, nunca aflojó las manos ni renunció. Fue su gracia, gracia, gracia. ¿Y tú? ¿Te encuentras lejos de casa, lejos de la esperanza y lejos de la vida que esperabas encontrar?
¿Estás trabajando fuerte para obtener un título avanzado en la universidad de las experiencias negativas y la graduación parece estar lejos? Si eso te describe, antes de culpar a Labán o fruncirle el ceño a Lea, obsérvate detenidamente en el espejo. Que la historia de Jacob sea una advertencia. Cosechamos lo que sembramos. Encontramos una parábola de este principio en un paisaje británico. Los jardines de Inglaterra son famosos por su belleza, pero solo uno tiene la peculiar distinción de ser diseñado para matar. Este jardín está lleno de aproximadamente 100 de las plantas más mortíferas del mundo. Ese inquietante terreno requiere reglas estrictas para los visitantes que incluyen no oler, no tocar ni probar. Cada año los turistas incrédulos ignoran la advertencia y muchos se desmayan por las fragancias mortales. Lo que más sorprende es notar que muchas de las plantas letales que ellos encuentran ahí existen naturalmente junto a muchas de las que les encantan. Tanto la muerte como la belleza se mecen con el viento mientras caminas por el parque y todo comienza con solo una pequeña semilla. ¿Qué semillas estás sembrando hoy? Así como las semillas del engaño dan como resultado una cosecha de mentira, las semillas de la verdad dan paso a un abundante granero de vida. Las consecuencias tienen interés compuesto. Determinas la calidad del mañana por las semillas que siembres hoy. Sin embargo, hay un detalle redentor. ¿Recuerdas a Lea, la hermana mayor? La hermana no deseada, la chica de los ojos delicados y el nombre menos afortunado. Ella dio a luz a un hijo llamado Judá. Entre sus descendientes había un pastorcillo de Belén llamado David y un carpintero de Nazaret llamado Jesús. Si Lea, no elegida por Jacob, fue escogida por Dios para ser madre en el linaje del Rey de Reyes, ¿cómo continúan los retratos de la gracia de Dios? Y es impresionante, ¿verdad? Cómo Dios nos está dando este mensaje. No importa si fuiste cómplice, porque sin duda Lea tuvo que haber sido cómplice en este engaño, o puede ser despreciado probablemente, no fuiste la primera elección, pero Dios nos está diciendo de ti, ¿verdad? A pesar de esta situación que pudiste haber vivido, van a venir un fruto hermoso porque los planes son buenos en Cristo. Y sabes otra cosa, y si en el caso eres el Jacob que dice, tomó un poco de su propia medicina, y aquí nos presentaba el autor 4 de esos casos, ¿verdad? Que engañó a su padre Isaac, casi ciego su padre, fue engañado en una tienda cuando estaba él ciego por el vino. Cuando dice Jacob, con el más calculador sigilo, robó lo que no podía ser devuelto, fue engañado con un matrimonio que no podía deshacer. Y el tercero dice Jacob que se enfadó y se resistió a la tradición de que el primogénito fuera el primero, fue víctima de la explicación de Labán de que era incorrecto dar al menor antes que a la mayor. Es decir, un poco de su propia medicina, y puede ser lo que muchos podemos estar viviendo. Sí, esta historia, con Ricky lo hablábamos, realmente recordemos que Max Lucado está haciendo aquí una interpretación de la escritura, porque la Biblia no dice que Jacob haya estado embriagado. Lo que pasa es que, según el autor, y yo he escuchado muchas personas que lo dicen, la única manera de confundirse de hermanas era si estaba embriagado, porque difícilmente se iba a confundir de novia, sobre todo si lo que el autor dice de que Lea era similar, su apariencia era muy fea y la de Raquel muy bonita, o sea, era difícil que él se hubiera confundido a menos que hubiera estado embriagado, pero la Biblia no lo dice. O sea, algo sucedió que Jacob fue engañado y él permitió ser engañado y entonces duerme con la otra hermana. Ahora, aquí yo pensaba, definitivamente, a veces nosotros nos ponemos en situaciones donde nos permitimos ser engañados, ¿verdad? O sea, donde ya sea por embriaguez o por cualquier otra cosa que haya estado pasando con Jacob esa noche, él fue también partícipe del engaño, él permitió ser engañado, al menos porque ya había él engañado anteriormente, ¿verdad? O sea, a veces decimos, ¡ala, qué bárbaro Labán! ¿Cómo es posible lo que hizo? Pero Jacob estaba cosechando algo que él ya había hecho antes. Él estaba cosechando una acción que fue magnificada. O sea, casarse con 2 hermanas, eso sí, tremendo. O sea, hablábamos con Ricky, o sea, qué ambiente tan complejo ha de haber sido eso, tan duro para ambas mujeres, tan doloroso para ambas mujeres, los hijos de ellas, tremendo. O sea, de verdad, un ambiente dificilísimo.
Sí, no puedo ni imaginarme lo que pudo haber sido esa tensión en la familia, ¿verdad? Estar las dos esposas peleando la una con la otra, tratando de ganarse el favor del esposo. Nosotros hablábamos, qué tremendo eso, si ya no puedo tener hijos, te doy a mi sierva para que tengas con ella, y entonces después la otra. Verdaderamente era algo, no pudo haber sido algo agradable. Estaba cosechando algo que él verdaderamente no quería cosechar. Pero lo tremendo es que hasta ese momento, y sin juzgarlo a él, como decía yo, porque es fácil verlo en Jacob, hasta ese momento, sin el arrepentimiento, decir, uy, qué tremendo, ¿verdad? Esto he sido yo, voy a comenzar a hacer algo diferente. Y hablábamos con Evelyn también que en realidad eso, el autor lo interpreta como que él estaba embriagado y por eso no se dio cuenta. Pero fíjense que la Biblia dice que la opresión nos ciega. Ajá. O sea, la opresión ciega al justo, dice la Biblia. Y cuando nosotros no nos arrepentimos, de alguna manera lo que estamos haciendo es cegados por esa opresión, porque como no nos queremos arrepentir, entonces no podemos ver lo que hay detrás de lo que nos es obvio. Entonces probablemente es eso, haya sido como haya sido, al final lo que estaba sucediendo con Jacob es que no podía ver claramente porque no había existido un verdadero arrepentimiento hasta ese momento. Entonces la recomendación sería, y el llamado para hoy sería, pues pidámosle al Señor que nos muestre aquellas cosas que tenemos que ver, que para otros son muy obvias, pero que para nosotros son muy difíciles de ver, y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre y decir, Señor, te pido perdón, me arrepiento y voy a comenzar a hacer algo diferente. Y en ese momento, creo que a todos nos ha sucedido de alguna u otra forma, en ese momento cuando nos arrepentimos, comenzamos a ver cosas que no veíamos antes, ¿verdad? Vemos desde otra perspectiva, comenzamos a ver probablemente el dolor que hemos sembrado, que nosotros creíamos que no, y después decimos, ala, qué impresionante, esto que hice lastimó a esta persona, y comenzar a hacer un cambio, ¿verdad? Porque de otra manera es imposible. Así es, y así como menciona el autor, dice, Dios le dio muchas oportunidades para aprender la lección y cambiar sus maneras, y puede ser que pensemos nosotros en este momentito, Dios, ¿cuántas oportunidades me has dado a mí que tal vez yo no me estaba dando cuenta de la necesidad que tengo de cambiar? Trae luz, Señor, a mi vida, de tal manera que pueda darme cuenta en qué otras áreas pueda estar yo cometiendo este mismo error, donde tú me estás dando muchas oportunidades. Y como bien dice aquí el autor, Dios no se cansó de tratar con Jacob. Pero muchas veces algunos de nosotros aprendemos de esa manera, ¿verdad? El topándonos, haciéndonos daño antes de cambiar de dirección, pero no es necesario que así sea. Es decir, dejemos de toparnos y hacernos daño o irnos en ese agujero nuevamente. Seamos sabios y veamos que estamos cometiendo tal vez una equivocación o que estamos teniendo un mal fruto de lo que hemos sembrado. Pero implica cambios valientes, implica decisiones valientes. Sí, no, y es interesante porque al final, cuando vemos cómo Dios reivindica a Lea, realmente el plan de Dios era que fuera Lea de donde iba a salir. O sea, vemos también otra vez a Jacob tomando los asuntos en sus manos y tomando decisiones sin consultarle a Dios. O sea, es lo que decía Rick, ¿cuántos encuentros necesitaba Jacob? Acababa de estar en el desierto donde dice que vio la escalera y bajaban ángeles. O sea, acababa de tener un encuentro con el Señor y regresó a sus antiguas maneras de operar, ¿verdad? A dar órdenes, a decidir a quién le pedía por esposa. O sea, es interesante porque Jacob se puso en una situación donde Dios tuvo que corregir una y otra vez el camino, porque Dios tiene un plan y tiene un objetivo para todos nosotros. Entonces creo que a veces descuidamos esa relación con Dios y creemos que nosotros sabemos mejor cómo resolver, y vemos que al final Dios decide que es a través de Lea de donde iba a venir ese cumplimiento de la promesa que había recibido Abraham de la redención, es a través de Judá, hijo de Lea. Así es. No a través de la que él había elegido, sino a través de la cual Dios eligió fuera su esposa. Impresionante eso, Rick. Es lindo y creo que es eso. Tal vez yo me identifico mucho con Jacob en eso que decía Evelyn ahorita, y es en tratar de ayudar a Dios. Yo, miren, aquí me confieso y les cuento, yo siempre creo que tengo un mejor camino que Dios, ¿verdad? Muchas veces yo digo, Señor, pero es que si tú pensaras esto, es que Señor, y según yo lo estoy ayudando, y lo que hago es entorpecer el proceso y alargar el proceso. Entonces, tal vez a mí no se me da mucho lo del tema del engaño, es algo que a mí nunca, pues, como en mi naturaleza el engaño es algo que a mí no me agrada, pero sí me reconozco parecido a Jacob en ese sentido. Entonces, seamos cuidadosos y mejor preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú deseas? Porque a veces lo obvio para mí
Y lo que yo creo que es bueno, al final no es necesariamente algo que vaya a traer beneficio a mi vida, sino que el Señor está diciendo, ¿verdad? Es por aquí, aunque en ese momento no parezca el camino correcto, ¿verdad? Así es, y queremos dejarte esta pregunta, amigo oyente, amigo televidente, es ¿qué semillas estás sembrando el día de hoy? ¿Qué semillas estás sembrando el día de hoy? Y recuerda esto que también nos decía Max Lucado, determinas la calidad de tu mañana, el día de mañana, de tu futuro, por las semillas que estás sembrando el día de hoy. Y si estás sembrando buenas semillas, vas a tener un fruto abundante. Y solo quiero dejarte también con el pensamiento en relación a tu salud, en relación a lo que nos alimentamos, a lo que hacemos, ejercicio, lo que sea. Pero de igual manera, cuidemos esta salud que Dios nos ha dado en el tema financiero, en el tema relacional, en el tema de la familia. ¿Qué semillas estás sembrando el día de hoy? Hay una escritura en Gálatas 6:7 que para mí es bastante retadora. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Es un principio de vida y el día de hoy es una bonita oportunidad también para poder cambiar esas semillas que pueda estar sembrando. Así de que quiero invitarte a que finalicemos este programa orando y bendiciendo al Señor también por las oportunidades que nos pone delante. Amado Dios, gracias por permitirnos iniciar una nueva semana. Gracias, Señor, por el privilegio de vivir, de tener familia, de tener trabajo, de tener alguna actividad, Señor, en la cual tú me provees. Señor, aquí están mis pensamientos, mis afanes, mis tristezas, Señor, y mi ansiedad. Tómalo tú, mi Dios. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos reveles, que nos muestres esas semillas que podamos estar sembrando mal. Ten misericordia de nosotros, Señor, y permítenos empezar a sembrar de manera correcta. Aquí estamos, Señor, determinados a un cambio, determinados a hacer las cosas de manera correcta. Pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos de tu mano, Señor. Rescátanos. Tantas oportunidades que nos has dado y que nunca te has aburrido de nosotros. Señor, nos llenamos de tu amor, nos llenamos de tu inspiración, declarando que esta semana será diferente, que el día de hoy será diferente y que tomaremos buenas decisiones y que empezaremos a sembrar, pero también estaremos atentos a lo que tú nos dices y a lo que tú nos quieres mostrar, que requieren un cambio de vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hoy es el día, no importa qué fue lo que sembraste, hoy es un buen día para poder empezar a sembrar semillas de grandeza. Así es. Los voy a dejar con un pensamiento de una autora que se llama Sue Stuart Smith y dice, cuando sembramos una semilla, sembramos un relato con posibilidades de futuro. Así que creo que eso es muy lindo. Wow, un relato con posibilidades de futuro. Qué hermoso. Futuro que nosotros no creemos que va a llevar a algún lugar, pero puestos en las manos correctas, encomendadas en las manos correctas, en las manos del Señor, sabemos que tenemos un futuro lleno de esperanza. Así de que el día de hoy, esta semana, no se olvide de empezar a sembrar las semillas correctas, de seleccionar las semillas. Algo que hemos aprendido también, ¿verdad? Ustedes, cuando uno está sembrando es escoger las semillas correctas. Total. Y yo creo que este programa y esa inspiración que también viene a través de su comunidad de fe o la enseñanza que recibió el día de ayer, domingo, o el entre semana, donde usted también asista o se congregue, es determinante como una semilla. Y usted es buena tierra. En el nombre de Jesús declaramos, usted es buena tierra, donde Dios va a generar un fruto abundante, lleno de gracia, llena de bondad, llena de misericordia. Nos despedimos de usted, invitándoles también al programa de la tarde de Tendencia 5:30 de la tarde. Bendecimos su semana y declaramos que vaya donde vaya, vaya con Dios. Gracias a Dios. Con Dios.